Marcelo. Buenas tardes. Es realmente un gusto estar aquí. Aprecio la invitación del GIZ y de todos los organizadores a compartir algunas viñetas de mi campo de investigación, que ya se adelantó en la presentación, que tienen que ver con la historia reciente de América Latina, donde he seguido estudiando, dialogando e intercambiando opiniones, avances de investigación y demás con distintos protagonistas sobre la evolución, repercusión de los equipos de antropología forense en la región que tienen ya una larga data. Su origen es el despertar de un compromiso humanitario, desde el saber científico y de un quehacer multidisciplinario con un desafiante objetivo: vencer los inimaginables estrategias de ocultamiento del poder desaparecedor. Si fijamos una mirada retrospectiva, desde los años 80 se observa una práctica forense reconceptualizada una vez que en Argentina finalizaba la última dictadura. Fue a mediados de esos años cuando los distintos contextos a investigar y sobre los cuales trabajar eran de violencias muy próximas en las que se había ejercido el terrorismo de Estado. Los contextos previos eran diversos y continuaron siéndolo. Regímenes autoritarios, dictaduras o conflictos armados que fueron dejando como herencia un universo muy grande de víctimas. Esta herencia ha desembocado, en algunos casos, en una práctica de búsquedas en campo y hasta de exhumaciones colectivas, como se dio en Argentina, como se dio y se sigue dando en Guatemala. Pero es necesario subrayar que no solo la violencia y el delito de desaparición responden a aquellos contextos. En México se vive un pasado presente de violencia exacerbada por el crimen organizado, cuyos ejecutores materiales o intelectuales se diluyen en articulaciones de responsabilidades diversas. En el presente observamos fosas y las llamadas cocinas. Sobre ellas rastrean los familiares, verdaderos sitios o campos de exterminio, relatos de terror que ilustran lo que se vive. En la búsqueda se constata un vilipendio a aquellas víctimas cuyos cuerpos han sido destrozados de formas inimaginables, a tal grado que muchas veces es imposible su identificación. En muchos países de América Latina, la desaparición como delito continuado alcanza una significación muy fuerte y lacerante en el día a día, muy especialmente para familiares y personas cercanas a las víctimas. El ocultamiento se convierte así en un acto delictivo que no solo atenta contra la víctima directa del crimen cometido, sino contra sus familiares y de manera abarcadora alcanza a la sociedad toda en la medida que, como lo sancionó la Corte Interamericana, obstaculiza el derecho a saber, a la verdad. Al mismo tiempo, el desaparecido representa un trofeo, con comillas, para los responsables intelectuales y materiales de la acción delictiva y para los equipos, un reto a vencer. Se trata de encontrar el trofeo. Se trata también de un ser al que se tiene capturado, cuyo cuerpo se mantiene apropiado y del que se oculta su paradero. Y el desaparecido es un ciudadano al que se le descobijó de todo. En su desnudez de derechos como ser humano recobra fuerza en la medida que las demandas por su aparición crecen, se extienden, se multiplican. Y se observa la perversión de la estrategia en el solo hecho de la desaparición de la persona. Ello conduce, si es posible decirlo así, también a una situación extrema del delito al procesar la doble desaparición.
Situación que extrema, decía, aún más el trabajo desafiante de los equipos. Me refiero a los casos de personas que desaparecen a manos de agentes del Estado, pensando en situaciones de autoritarismo y terrorismo de Estado. Y esas personas son ubicadas en un momento y de repente desaparecen nuevamente. Es también en esta doble desaparición lo que se produce con los cuerpos exhumados y de nueva cuenta con ocultamiento del paradero, en algunos de ellos procurando la eliminación definitiva mediante procedimientos de incineración. Se decía, el cuerpo es un trofeo que se procura conservar oculto, por sobre todo por lo que representa en tanto poder y por el valor que representa al concentrar en el cuerpo, osamenta o en los restos la información del ciudadano, las circunstancias en las que lo agredieron hasta poner fin a su vida. Aunque también los hallazgos y la identificación favorecen nuevas lecturas del contexto represivo y de las prácticas que se le aplicaron, hay ahí un conocimiento que está oculto. Entonces, con esos datos, no solo se identifica a la persona, sino épocas, quiero decir, estrategias de eliminación del adversario o en otros casos de enemigos, disidentes, opositores a colaborar. Lo que preservan los victimarios o sus cómplices es el poder sobre la vida y la muerte de las personas al que refiere Bembe y el impedimento a revelar las responsabilidades, esto es muy importante, individuales y de corporación o de grupos. Y ello al grado tal que los equipos de antropología forense deben enfrentar las situaciones límite de doble desaparición, en que se busca eliminar toda huella del poder desaparecedor. Unos pocos ejemplos para visualizar los retos. La estrategia que se practicó en los años 70 y 80 en Chile y en Uruguay dejan ver la cremación en hornos, en el caso chileno, y en el segundo, al menos lo que aporta la inspección de fotos aéreas en cuanto a evidente remoción de tierra. La situación en Chile tiene que ver con lo sucedido en 1978, que dio lugar a la operación Retiro de Televisores. Se trató de una orden mediante mensaje encriptado del dictador Pinochet que se ejecutó en forma coordinada en todo el país. En virtud del hallazgo de cuerpos, luego en los hornos de Lonquén, se empezó una investigación que tenía que ver con una denuncia en la isla de Maipo de campesinos detenidos y desaparecidos. Y en efecto, el Instituto Médico Legal chileno llevó a la investigación e identificación en laboratorio de aquellos restos que correspondían a los campesinos de 1978. Sin embargo, esos restos que el fiscal dio la orden fueran entregados a los familiares, desaparecieron nuevamente. Y recién en 2010, nuevas investigaciones lograron ubicarlo y nuevos procesos de identificación pudieron determinar la identidad de aquellos campesinos. Años después y sobre el fin de la dictadura en Uruguay, a diferencia de lo sucedido en Chile, que fue en los primeros años de esa dictadura, sucedió, por la información que se tiene, la Operación Zanahoria. Entre otras características, se buscaba el mismo propósito. Esa estrategia también, podemos decir, fue revelada por un general de la dictadura en 1996. Estudios con imágenes aéreas del Grupo de Investigación de Antropología Universitario de Uruguay comprobó esa remoción de los diferentes lugares y con fuentes primarias, como ellos dicen en un informe, indicaban la existencia de enterramientos clandestinos y su posterior exhumación. Testimonios posteriores también refieren a que se realizó la cremación en hornos de ladrillos. Pero no olvidar también
que hay numerosos ejemplos en que más que el ocultamiento de la localización de los cuerpos inhumados, en América Latina hay ejemplos que, como en el caso peruano y el guatemalteco, por señalar algunos, donde se despliega un ambiente de terror al punto que los familiares que saben dónde están inhumados sus víctimas no proceden a la exhumación. El temor irradiado e instalado por estos tipos de regímenes en familiares y en la comunidad toda no permiten que se animen a exhumarlos. Pienso en la comunidad de Ayacucho, cuando fueron detenidos y secuestrados campesinos de la región en 1983, en un contexto de guerra con Sendero Luminoso, y que luego fueron estos campesinos ejecutados en otro lugar de la comunidad. Y recién en 2002, cuando el equipo peruano, en el marco de las actividades de la Comisión de la Verdad, pudo realizar la exhumación, los familiares pudieron encontrarse de vuelta con sus víctimas. Hay que decir que para esto también ayudó aspectos que están concentrados en los datos antemortem, que permitieron interrogar, como se dice, permitieron que los huesos hablaran, pero también contribuyó el reconocimiento de la vestimenta, aspecto que muestra la articulación entre los equipos, en este caso del EPAF, con los familiares en un clima de necesario apoyo psicológico, indispensable en estos trabajos. De esta forma, el miedo provocado e instalado no impidió que el desaparecido comenzara a cobrar fuerza como ser humano, desde su desnudez de derechos. En ese arduo camino, en pro de la restitución de los derechos, está como principal actor, desde el campo científico, ese grupo o equipo especializado con fuerte componente de compromiso humanitario y muy especialmente independiente del poder político. Con resultados parciales de éxito y derrota en los distintos países, fundaron su razón de ser para la búsqueda en vida o en muerte de los desaparecidos. El quehacer estaba y está encaminado a arrancar de la perversidad de los responsables ese trofeo que representa el poder sobre la vida y la muerte, y con ello el rol simbólico del ocultamiento de los cuerpos. El surgimiento de los equipos se dio entonces en un escenario estrechamente ligado con las violaciones de los derechos humanos ocurridos en las coyunturas en que se desplegó la estrategia represiva con fuerte práctica en la desaparición forzada, para luego continuar con las otras violencias que conllevan al mismo tipo de delito. Estos contextos extremadamente violatorios y con actores que procuran incidir en la defensa de las víctimas reforzaron la conceptualización de lo que se conoce como giro forense, definido así no solo por el carácter humanitario de la práctica forense, sino también por el alcance masivo de los afectados. América Latina es la expresión viviente de ese alcance masivo, es decir, del número de víctimas que deja la estrategia desaparecedora de las personas. A la vez, como lo ha documentado Francisco Ferrandis, significa y significó cuando ellos empezaron a trabajar en España un cambio de paradigma en el estudio del pasado reciente violento, y en México podemos decir de un pasado que no pasa, aunque los actores sean distintos. El quehacer de los antropólogos forenses, en esencia de los equipos que comenzaron a formarse en distintos países a partir del surgimiento del emblemático EAF, se ha enfocado a la búsqueda de los desaparecidos, a su hallazgo e identificación, al develamiento de las circunstancias individuales y colectivas encubiertas por la fuerza de las impunidades instaladas, impunidades que al día de hoy todavía no logran perforarse totalmente. Su tarea concluye formalmente en el momento que son entregados los cuerpos, las osamentas, los restos
a sus familiares. Ello deviene en la restitución de la condición de ciudadano de la víctima, la que le había sido arrebatada. No obstante, la actuación de los integrantes de los equipos continúa mediante el rol en tribunales nacionales e internacionales, como peritos en los juicios por violaciones de derechos humanos. Es imperativo dedicar algunas palabras para ubicar a esos equipos como portadores de una integración, una metodología y un compromiso particular. Al despuntar el trabajo en 1984, se trató de atender una demanda con la exigencia de incorporar conocimiento y técnicas adecuadas. Esto último, con el sentido de evitar exhumaciones que ya habían comenzado en Argentina en forma poco profesional, destruyendo posibles pruebas. En fin, se buscó evitar la presencia de un conjunto de elementos que interfieren tanto con la posibilidad de hallar lo buscado o determinar evidencias como incluso la existencia de conflictos de interés del personal involucrado. Es un pasado presente que no debemos olvidar. Bajo la dirección del antropólogo estadounidense Clyde Snow, se reunieron en Argentina un grupo de jóvenes que luego formarían el EAF. Sin duda, el trabajo realizado entonces en el cementerio Avellaneda marca un hito inaugural del equipo. Allí se recuperaron cerca de 350 cuerpos en 19 fosas individuales y 18 comunes. Todos tenían un rasgo común: identificados como NN, habían sido inhumados a partir del golpe de Estado y en su mayoría eran cuerpos jóvenes. Es una enseñanza, una de las tantas que deja aquel momento inaugural en Argentina. Constituido el EAF como una organización no gubernamental, un sello característico y fundamental, decíamos, su objetivo es aplicar la antropología forense a los casos de violencia de Estado. En adelante, con otras características, se fueron conformando nuevos equipos, coincidiendo siempre con un perfil de grupos independientes del poder político. Algunos con mayor éxito, otros no tanto, pero necesitados siempre de un apoyo para mantener el carácter independiente de estos equipos. En muchos de los nuevos emprendimientos, por supuesto, estuvo no solo el apoyo profesional y humanamente cercano de Snow, quien falleció en 2014, sino que también estuvo el apoyo del EAF con su experiencia ya con más años en el campo latinoamericano y luego internacional. Solo menciono unos pocos ejemplos de equipos que se conformaron como organizaciones no gubernamentales con distintas características. El GAF en Chile, la Fundación de Antropología Forense Guatemalteca, previamente hubo otra, el EMAF en México, con una historia de grupos independientes que no lograron cuajar a lo largo de los años, y otro con una dependencia totalmente universitaria, como el grupo GIAF en Uruguay, que ya no actúa con este perfil académico. Todos ellos coinciden en la vinculación de su quehacer, que su quehacer está vinculado a los conflictos sociales. Coinciden a la vez en que su misión es dar respuesta a la problemática de los desaparecidos y una necesaria conformación interdisciplinaria. Aquí pongo énfasis, la necesidad de la conformación interdisciplinaria. Arqueólogos, antropólogos, médicos, odontólogos, genetistas, psicólogos, abogados, etcétera, con atención particular al conocimiento concreto de lo local para definir los diferentes retos de búsqueda, identificación y entrega. En este sentido, se define como importante el conocimiento de cómo funcionaban y funcionan las formaciones políticas, las formaciones militares, y determinar a la vez en qué lugares es posible localizar documentación, especialmente oficial, que puede aludir o directamente registrar
el secuestro de una persona, su ejecución, la disposición final del cuerpo. Argentina, sin duda, dio una enseñanza al respecto, pero qué necesarios son los equipos de antropología forense en cada país, con un conocimiento de lo local. Son fundamentales. Parece que todo fuera igual, pero realmente cada realidad es diferente. Por eso, apoyar a los equipos independientes en cada país es una tarea primordial. Aunado a ello, la experiencia demostró que es necesario trabajar simultáneamente con entrevistas. La identificación de un cuerpo significa comparar. Por tanto, se impone apelar a diferentes tipos de información que permite obtener lo máximo en datos sobre cómo era determinada persona en vida. En este salón supongo que saben mucho mejor que yo la importancia de ello. Es decir, información desde el punto de vista biológico, como edad, sexo, estatura, y otra que permita conocer características relacionadas con la vestimenta, los objetos, sus costumbres, su círculo social, como también toda la estructura que tenía la persona desaparecida. Esta comparación refiere a la necesidad de la entrevista a los familiares, entrevista que resulta fundamental, o a las personas más cercanas que puedan proporcionar información. De ahí se deriva la elaboración de lo que mencionaba anteriormente, de las fichas ante mortem, como documento testimonial de aquellos que, siendo familiares o no, conocieron e incluso lo vieron por última vez. La ficha es, por tanto, un instrumento básico de la intervención. Ayuda en la etapa de construcción del caso y se convierte en un importante instrumento para el establecimiento de las hipótesis de trabajo. Este campo y esta estrategia es fundamental y la aplican los equipos de antropología forense sí o sí. Este relacionamiento con el entorno familiar y social de la persona desaparecida implica a la vez un acercamiento a quienes están afectados por el drama de la desaparición. Ahora bien, es escaso lo logrado, sin lugar a dudas, respecto al volumen de desaparecidos en los diferentes países. Sin embargo, lo que es una realidad es que la labor forense ha hecho posible recuperar derechos de identidad y ciudadanía. Pongamos algún ejemplo de lo que aporta el trabajo de los especialistas en cuanto a la localización e identificación, así como el valor de la misma. El maestro y periodista uruguayo Julio Castro, secuestrado en Montevideo en agosto del 77 a los 68 años y localizado en octubre del 2011 en una fosa próxima a un curso de un arroyo que atravesaba un predio militar. Fue encontrado su cuerpo, que aún tenía algo de ropa y manos juntas con restos de ligaduras, que dio lugar a un análisis de laboratorio que mostró un disparo de arma de fuego en la cabeza. Hay que decir que ante una insistente búsqueda en su momento en la coyuntura de la desaparición nacional e internacional, el gobierno dictatorial externó una respuesta rápida. Exhibió una lista de pasajeros de un vuelo comercial en la que estaba Castro. La investigación exhaustiva en la que se utilizaron y confrontaron diversas fuentes junto a la posibilidad de búsqueda autorizada, eso sí, por procesos judiciales, permitió que el grupo interdisciplinario universitario, el GIAF en Uruguay, encontrara los restos en un batallón militar. Los mismos estaban cubiertos de cal y tierra. Estrategia bastante conocida o práctica bastante conocida. La situación de su ubicación e identificación dan cuenta de la falsedad de la información oficial, de la necesidad de investigar de manera estratégicamente acertada en entrevistas dirigidas y la posibilidad de recurrir directa o indirectamente a instrucciones de la justicia para procesar las excavaciones. Este caso, además, mediante su esclarecimiento científico, revirtió la historia oficial que se había intentado instalar. Otro ejemplo
es el de 4 estudiantes de medicina secuestrados en 1975 en el Parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba, en Argentina. Estaba entonces, cuando fueron secuestrados, estaba como presidenta constitucional Isabel Martínez de Perón, previo al golpe de Estado. Sus restos fueron identificados apenas en 2014, en una zona conocida como La Ochoa, donde se encuentran 3 viejos hornos para la quema de cal. Mediante un cuidadoso procedimiento de extracción y tamizado del material que se encontraba dentro de los hornos, se ubicaron los huesos. La investigación del EAF permitió comprobar que los cuerpos fueron quemados después de su muerte, cuando aún tenían tejidos blandos. Aunque la información no llega a determinar su lugar de posible inhumación, se trataría también de una situación de doble desaparición. Es posible ubicar muchos ejemplos de la historia reciente de América Latina. En todo caso, aún falta mucho camino por recorrer en el abatimiento de las estructuras de impunidad y con ello que se faciliten los procedimientos para permitir el esclarecimiento de estos crímenes mediante el trabajo científico. Se saluda y se aplauden los discursos, se necesitan hechos concretos, rápidos. Las trabas que hasta el presente existen por el sostenimiento que dichas estructuras existen son muchas. Hay que pensar en los pactos de silencio de los cómplices, por temores de quienes tienen información también. Son parte de los retos a los que se enfrentan quienes tienen en sus manos el deber, la obligación y el deseo de cumplir con la demanda de verdad y justicia. Fue sin duda lo acontecido en América Latina a partir de las transiciones a la democracia lo que permitió inaugurar y valorar el papel de los forenses, los testigos, informantes privilegiados y los cuerpos o los huesos que cobran desde entonces primordial relevancia. Voy terminando. Ahora bien, el quehacer de estos equipos se da en un clima en el que están presentes amenazas por parte de los responsables directos o indirectos de los delitos. Sobre estas circunstancias, la Corte Interamericana se ha visto en la necesidad de librar medidas provisionales para protegerlos. Como ejemplo nomás, están las que se dieron en protección de la vida de los integrantes de la Fundación de Antropología Forense Guatemalteca, ocurridos entre 2006 y 2011. Nada extraño si se piensa que la desaparición es producto de un mecanismo clandestino de represión o de violencia generalizada. Y se mantiene la violencia soterrada cuando perdura la situación de impunidad. Impunidad que se evidencia porque no solo se sabe dónde está la víctima, sino que también se desconoce quién es el autor que ocasionó la privación de la libertad y el ocultamiento de la víctima. Los cómplices están ahí, sean o no conocidos, y muchas veces amenazan con la finalidad de intimidar y frenar las investigaciones. No obstante, se ha desarrollado mucha capacidad de investigación para ubicar la salida de los laberintos de ocultamiento. Sobre cuerpos, osamentos o restos, después de infinidad de artilugios para ubicarlos, se comienzan a formular preguntas que finalmente dan respuestas y tienen un poder que desafía al desaparecedor, al de los perpetradores. El quehacer científico, sin duda, ha dado fruto en materia de reparación del daño. Ello se evidencia en la localización e identificación de las osamentas y restos esqueletizados, a lo que se suma la determinación de patrones de tortura y técnicas clandestinas de eliminación del enemigo, como lo mencioné hace un rato. Ese camino que se recorre es emocionalmente complejo para los familiares, pero también para los forenses que trabajan con el dolor y la muerte. En estas prácticas se involucra muy especialmente el conocimiento de la verdad, el cual tiene alcances de carácter terapéutico como mecanismo de asimilación de la condición del familiar, en tanto también
víctima del delito. Juan Méndez lo anotaba como acto de justicia y reparación y tomó la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Trujillo-Oroza para afirmar que, comillas, el conocimiento del paradero de los desaparecidos es un acto de justicia y a la vez una forma de reparación porque permite reconocer la dignidad de las víctimas, dado que los restos de una persona merecen el tratamiento respetuoso de sus familias y estos deben poder darles adecuada sepultura. Por tanto, es posible afirmar que el hallazgo de los desaparecidos, gracias al trabajo de la antropología forense, cierra un ciclo para las familias, se devuelve la ciudadanía a un desaparecido del que se tenía su nombre y a partir de la localización e identificación permite empalmar el nombre con sus restos. Uno y otro se empatan dando cuerpo y derecho al ciudadano. Muchas gracias. Gracias. Quisiéramos como, bueno, Silvia ha hecho un claro ejercicio y pues muy sintético por los tiempos para dar cuenta de cómo estamos reflejando, cómo se refleja ese pasado en nuestra situación actual en México. Y para concentrar la atención en lo que estamos viviendo en la actualidad, quisiéramos enfocarnos en lo que es la identificación en el sentido amplio, que es la mirada de los equipos multidisciplinarios independientes, que nos debemos concentrar también justamente en ese carácter multidisciplinario y en los retos y responsabilidades que enfrentamos actualmente. La identificación humana, como ya a propósito de este simposio y como se ha repetido en diferentes ponencias, tiene que tener esta visión amplia, es decir, hay que resaltar el carácter profundo de la identidad, lo que somos, ¿no? Con un componente biológico, cultural y social, es lo que somos y lo que representamos, pero también lo que nos representa, y por eso la complejidad y la tortura, el dolor y lo difícil que es abordar este tema desde diferentes disciplinas, pero también su importancia, como ya lo ha señalado Silvia, que tiene tanto en México como en América Latina. Y esa es la razón, como lo ha dicho bien, por la que la desaparición es uno de los recursos de represión política que ha sido el más eficiente y que por lo tanto continúa y que debemos tener también como equipos multidisciplinarios y de carácter independiente un papel activo en ese tipo de circunstancias. Es decir, de alguna manera nuestras acciones tienen que contribuir a parar esa política de represión en los diferentes países en los que estamos ubicados y concretamente en México es una de nuestras grandes responsabilidades. La identificación, como ya se ha señalado también, es este proceso sí multidisciplinario que requiere de la aplicación de diferentes metodologías, de diferentes técnicas, la participación de muchos profesionales, muy a propósito de la imagen que tenemos aquí atrás, muy acertada por cierto, pero también es un proceso colaborativo que de no darse difícilmente vamos a poder tener éxito en eso. Es decir, necesitamos de la participación de las instituciones, de los equipos, de los familiares, de los colectivos, de la sociedad y tener justamente ese punto de interés en la identificación, pero como incluso ya se mencionaba hace rato, de no existir la colaboración institucional, difícilmente todas las herramientas que tenemos en mano a nivel profesional, a nivel metodológico, van a ser suficientes. Es decir, hablemos más allá de la voluntad y del discurso. Requerimos de una lógica verdadera de colaboración para que se pueda dar la identificación, para que verdaderamente fortalezcamos ese proceso. La identificación también es investigación, pero también es estrategia y también es ciencia. No solamente hay que enfocarnos en investigar y en que esas investigaciones estén bien elaboradas, sino también necesita un componente estratégico. Ante la situación actual en la que estamos, en donde el volumen del problema rebasa a cualquiera, es decir, rebasa instituciones, nos rebasa a la sociedad civil, rebasa cualquier política pública, requerimos de una estrategia que nos dé soluciones sostenibles y a largo plazo.
pero que también genere certeza con los resultados que se están aportando. Es decir, puede haber un resultado científico que, como me gusta señalar la presentación anterior, porque justamente tenía este componente, es decir, la ciencia en sí, el procedimiento científico nos va a dar un resultado, pero eso no quiere decir que sea un resultado certero para la sociedad, porque venimos arrastrando años de desconfianza. Entonces también esos procesos y esos métodos científicos necesitan darnos certeza, y para eso necesitamos que entonces el proceso siga siendo colaborativo. Es decir, hay que romper pues este cerco de impunidad en el que hemos venido arrastrando por más de 50 años, que tiene también una apuesta por el olvido, que es también una forma de represión y que también ha sido un componente de abandono social. Entonces, esas son como partes de las nociones que tenemos que tener bien claras como equipos multidisciplinarios y que nos permite también nuestra independencia. Ya Silvia ha señalado muy bien cuál ha sido como todo este marco político y social en el que se desarrollaron los equipos independientes en América Latina, siempre su génesis y un desarrollo muy de la mano con el contexto político y social, y en México no ha sido la excepción. Tan es así que el que se diera un equipo independiente como el EMAF logró, tuvo este logro en la medida en que el contexto lo permitió, ¿no? En la medida en la que las circunstancias políticas también lo permitieron, y hubo también el impulso de profesionales y de un ámbito académico que nos dio apertura. Entonces, hablar de la identificación es hablar de multidisciplina, en donde ya no solamente miramos equipos de antropología, sino tenemos antropólogos trabajando de la mano con otros profesionales, porque también la complejidad del problema lo necesita, ¿no? Lo requiere, lo exige. Y ya vimos también que hay muchas otras especialistas que se suman. Hace unos años que nos empezábamos a reunir en estos foros, una de las exigencias era justamente la vinculación entre la academia y las instituciones, los profesionales que estábamos actuando de manera independiente, y pues hoy celebramos que estemos en un foro completamente distinto, ¿no? En donde sí se ha dado esta relación, en donde empieza a haber esa vinculación académica, y hay que fortalecerla y dejar de ver que solamente se trata de identificar a través de la antropología o de exigir a diferentes disciplinas resultados que no pueden dar, ¿no? Hay que empezar a permear esta visión de la multidisciplinariedad. Y tenemos también un aprendizaje, formado ya desde hace tiempo, pero que nos invita como a sumar diferentes perspectivas disciplinares, también métodos, también técnicas, pero también esfuerzos que nos ayuden a garantizar resultados, que sean, repito, certeros y que también sean transparentes, es decir, verdades que sean respuestas, no simplemente verdades que estén sustentadas en papel y que no puedan sostenerse o que puedan sostenerse más allá de un discurso. Entonces, es un requerimiento que los equipos multidisciplinarios tenemos que tener siempre en la mente. Debemos de plantear estrategias, no solo de búsqueda, de verdad, de justicia y de reparación, sino también de memoria, recordando que las circunstancias en las que estamos actualmente han tenido un componente también de olvido y que ha sido una apuesta del Estado. Finalmente, esperemos a que se olviden, ¿no? Esperemos a que se olviden las desapariciones de hace 50 años, o apostemos al cansancio social, y eso es lo que va a permitir que en algún momento las evidencias se borren, las historias desaparezcan, y entonces también los equipos estamos comprometidos a la memoria, a la creación de estándares científicos, que es un tema que es muy agotador para la sociedad y que es muy agotador para los familiares, porque siempre se está como en esta preocupación de van a construir los estándares que requerimos para actuar, y siempre entre las discusiones de científicos pareciera que eso es como una necedad, ¿no? Que es como una especie de discurso para esperar esperar que las cosas sigan pasando, pero son necesarios porque es lo que nos permite un diálogo común entre una comunidad científica, y que podemos a partir de eso transmitir verdades con certeza a los familiares y a los colectivos. Y en ese sentido también es una responsabilidad poder transmitir esto en un diálogo transparente y horizontal
con los familiares, es decir, que conozcan cuál es ese papel científico y por qué se requiere, no que simplemente es una especie de discurso vacío que apoya a ganar tiempo y esperar que las cosas sigan transcurriendo sin solución. Pero no debemos olvidar que esa colaboración pues es institucional, es académica, es entre profesionales y que debemos construir una postura científica muy ad hoc al contexto, porque también requerimos de nuevos profesionales, de espacios de intercambio y de discusión. Y repito, hace unos años eso era una de las exigencias entre los grupos que nos reuníamos, era una de las grandes necesidades y hoy celebramos que cada vez tenemos más este tipo de foros, que cada vez podemos hablar con más claridad y que podemos intercambiar experiencias, pero también expectativas, que antes nos costaba mucho trabajo. Y digo antes porque, pues sí, hace como un par de años estábamos en eso, ¿no? Estamos ante, quisiera como enfocarme ahora más bien en este tema de los retos y nuestras contribuciones. Finalmente, como equipos, nosotros podemos contribuir en el apoyo institucional, en el fortalecimiento hacia los familiares, en la documentación y tenemos enfrente retos importantes. Primero, el tema de la búsqueda, y lo sabemos, ¿no? La búsqueda es esencial. Si bien estamos en este foro de identificación humana y de pronto cuando yo reflexionaba en hacer esta presentación y hablar de los equipos y la identificación, pensaba en que todos estos últimos 2 años nos hemos enfocado en buscar, ¿no? Y hemos un poco como confundido en el discurso que buscar no es identificar. Es uno de los tantos pasos en este proceso de identificación, pero no debemos perdernos en ese camino. Es decir, la búsqueda es un reto. Y primero tenemos este reto de la búsqueda de las personas desaparecidas en este periodo del terrorismo de Estado. Un tiempo en el que primero pasó mucho tiempo, en el que dejó de reconocerse, de investigarse estas desapariciones. Y eso jugó en contra, hay que decirlo, jugó en contra de la calidad de la información que ahora podemos recuperar y también es una clara evidencia de esta apuesta por el olvido y de la apuesta por el cansancio de la sociedad. Es muy positivo que ahora contemos con un decreto, este decreto que apenas se publicó hace unas semanas para la creación de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el esclarecimiento histórico, y bueno, todo el título está acá. Vemos como muy positivo que esté ahí y verdaderamente esperamos, sabemos que no solamente las familias, sino también los equipos y las instituciones esperamos que esto sea una respuesta después de 50 años de haber mantenido esta circunstancia en el olvido. Pero ante esto, nuestro papel también es de monitoreo, de balance, porque al final de cuentas los equipos multidisciplinarios que tenemos este carácter independiente no dejamos de ser la voz científica y técnica de los familiares y de los colectivos. De alguna manera es un privilegio poder contar con esta independencia que nos hace, nos coloca en una postura de poder señalar cuando se requiere un empuje mayor, cuando hay estrategias que no están bien planteadas y cuando hay necesidades que no se están viendo. Y el otro reto mayúsculo en el que estamos es justamente las búsquedas de estas desapariciones hacia del año 2000 para acá, que tienen un contexto igual de problemático, igual de grave, pero en donde no debemos confundir que tienen el principal componente de la impunidad. Es decir, esta problemática es una síntesis que demuestra esta impunidad por años, reflejada también en la falta de atención en las investigaciones, en reforzar un aparato científico de las instituciones, en abastecer de recursos y consolidar procedimientos adecuados. Eso también es un componente de la impunidad. Y ahora estamos viendo personas desaparecidas a partir de investigaciones que no se realizaron. Entonces, en ese sentido, es que como equipos no solamente debemos de aportar en la búsqueda y en la identificación, sino también en la documentación de todos estos procesos y de todos estos hechos que de manera institucional se han hecho o no se han hecho, o cosas que se han omitido, porque es parte de la historia
de las desapariciones, es parte de la historia de las violaciones a los derechos humanos que se han cometido, y ese es también nuestro papel, ese es también parte de los retos que tenemos. La identificación de personas requiere de esto, requiere de estrategias, requiere de pasar por la creación de diferentes mecanismos que permitan la colaboración, y eso es un tema muy importante. Ya se había mencionado la necesidad que se tiene de que se creen como justamente colaboraciones, planeaciones y estrategias sostenibles para hacer eficientes lo que se propone desde los profesionales y desde la academia. Los equipos no podemos desmarcarnos de ello, y en el ánimo de colaborar es necesario que exista esta apertura institucional para que podamos compartir información, para que podamos planear de manera conjunta y además llevar como estas nociones que se estén creando hacia la sociedad y hacia los colectivos de personas, familiares de personas desaparecidas, que son finalmente quienes pueden validar y quienes pueden emitir una opinión con respecto de lo que se está haciendo, de qué tanto se está entendiendo, hacia dónde van las políticas, hacia dónde van las estrategias y si de verdad están siendo ellos beneficiados con esto. Para finalizar, ya hemos avanzado, sí, en mucho en las vinculaciones entre instituciones y la academia, y ahora pues necesitamos sumar mucho más esfuerzos. Podemos contribuir desde el compromiso con la sociedad, porque tenemos este carácter independiente como equipos, tenemos una perspectiva distinta, pero eso tampoco nos desmarca de la responsabilidad de cumplir con el marco legal, de cumplir con los protocolos y de sumarnos a las discusiones que se den en este sentido. Y pues reforzando los quehaceres, hay que, no perder de vista, ¿no?, que el tema de los datos, el tema de la aportación de información, también es una de las maneras de contribuir estratégicamente y es bilateral, ¿no? Va de las instituciones hacia los equipos y de manera inversa también. Entonces, no tiene ningún sentido realizar esfuerzos que vayan en caminos diferentes con un mismo objetivo. Es importante que empecemos a planear rutas conjuntas entre instituciones y equipos para que se fortalezcan y precisamente para no dejar de lado esfuerzos y recursos que ya se han otorgado o que ya se han impreso en algunas otras problemáticas donde los equipos podemos aportar dentro del aprendizaje y el conocimiento que se ha adquirido. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a, por razones de tiempo, a abrir para una o dos preguntas. Por favor, vamos a iniciar con Martín. Gracias, doctora Silvia. Gracias, maestra Roxana, por la presentación, la información. Una pregunta y más que una pregunta, es una invitación, ¿no? Y lo hago como familiar que pertenece al Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México. Hemos trabajado mucho en la construcción de lo que es el mecanismo extraordinario de identificación forense, que para las familias de desaparecidos en México representa una gran esperanza para poder no solamente terminar con esta crisis de rezago histórico de identificación, sino también una esperanza de que las cosas puedan cambiar, ¿no? Y esa historia ya no se repita, ¿no? Pedirles, sabiendo que las organizaciones independientes de identificación forense es una parte fundamental para la credibilidad de las familias, porque hemos perdido esa credibilidad en los resultados que la autoridad ha generado justamente ante esta crisis
y ustedes son una herramienta muy importante para las familias, y invitarlos a que, si está dentro de sus posibilidades, desde las familias pedirles que esa visión, que ese conocimiento que tienen ustedes ya del país, de la región, de este fenómeno, de la problemática que existe, que pudieran ustedes compartir toda esta información y presentar formalmente al Grupo Coordinador de Identificación Forense del Mecanismo Extraordinario esta visión, que pudiera ayudarles a ellos a poder allanar el camino para encontrar las estrategias y las soluciones, claro, respetando siempre su independencia. Entonces, pedirles que pudieran ustedes compartir esta información de cómo ven esta visión del país, cómo ven ustedes la realidad, porque ustedes han intervenido en muchas regiones del país con muchas características diferentes en que se encuentran los seres humanos que hoy se encuentran en esa gran cifra de los 52,000 que no se han logrado identificar. Creemos que sería algo muy importante, un aporte importantísimo que harían ustedes como grupos independientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Atrás. Buenas tardes. Una pregunta dirigida sería, me causa curiosidad, siendo ustedes siendo ustedes independientes, si aprovechando esta independencia ustedes tienen algún modelo ya estructurado de cómo compartir esta información, que es obviamente vital para búsqueda e identificación, y esto obviamente, si ustedes han valorado ya los riesgos conocidos de los que actualmente manejan la información, y cómo ustedes como independientes crearían un modelo para poder compartirla de forma segura, pues obviamente evitando corrupciones o cosas, que esta información tenga un mal uso, pues. Gracias. Yo agradezco las dos intervenciones que bueno, son por demás sugerentes y además se aprecian mucho en ambos, digamos, en ambas visiones. ¿Se escucha? Bueno, una desde los familiares y la tuya no sé desde dónde te situás, pero también es importante para compartir. Quiero aclarar que yo no soy parte de ningún grupo independiente, soy una académica, si de alguna manera se puede entender, soy alguien independiente, y yo lo que me he dedicado justamente es a estudiar, a investigar sobre la evolución, la constitución y evolución de los equipos de antropología forense en América Latina, acompañada por un equipo de colegas de toda la región, en donde se pudieron apreciar, dialogar, discutir las diferentes características que tuvieron en sus respectivos territorios. Pero no soy parte de los equipos, soy una estudiosa e interactúo de manera permanente con los grupos, con los colectivos, interactuamos en foros, en coloquios, en fin, justamente con los sectores de la sociedad civil, especialmente aquellos que están afectados por el drama de la desaparición, así como con funcionarios del gobierno y de organismos internacionales. Entonces creo que la respuesta más atinada la puede tener Roxana, pero por supuesto estoy a disposición para apoyar en todo lo que sea necesario. Gracias. Gracias. Pues muchas gracias por esta pregunta, porque justamente nos hace reflexionar en qué tanto se ha avanzado. En particular, como equipo, como EMAF, nos dimos primero a la tarea, pues sí, de elaborar una estrategia justamente lo más cuidada, primero para cumplir con nuestro papel finalmente como peritos, ¿no?, independientes, y no transgredir las normas, ¿no?, legales que eso implica, y también para cuidar
la información en sí, porque sabemos que es un mal uso, podría incluso atentar contra justo la seguridad de los propios familiares, la nuestra, incluso entorpecer la investigación. Así que nuestro actuar siempre es justamente acreditándonos, ¿no? como peritos, justamente ante una carpeta de investigación, ante una averiguación previa, y toda la revisión que hacemos del expediente, las sugerencias y recomendaciones se integran como parte de la carpeta de investigación, es decir, quedan en aparentemente quedarían como entre el diálogo entre el Ministerio Público y el equipo, pero lo que hemos añadido es impulsar y como que no dejar de lado, o sea, tratar de que siempre se den las mesas de trabajo entre los familiares, los peritos oficiales y todas las partes involucradas para que se esté en coordinación de todo lo que se debe de hacer y también proponer planes de trabajo de manera conjunta. De esa forma ir generando como la ruta crítica sobre la cual ir trabajando en adelante para fortalecer una investigación. Así que de alguna forma como que toda esta información pues está respaldada de manera institucional, le pertenece a los familiares porque ellos son quienes la tienen y nosotros somos como una vía, ¿no? que la va comunicando en la medida en la que se requiere, es decir, una información que puede parecer como que es únicamente contextual, nosotros trasladarla con una perspectiva forense hacia la investigación y saber eso cómo se puede utilizar en un plan de trabajo. Esto ha sido como a base de prueba y error y por eso nos damos cuenta que hemos tenido éxito en varios de los casos, pues justamente porque depende en sí, ya ni de la institución, sino de la persona, ¿no? Del operador, del servidor público. Y lo que debiera ser es que esto sea una ruta normal de trabajo, no que dependa de la personalidad, ¿no? o del compromiso del servidor público, sino que sea algo que de manera orgánica se dé. Muchísimas gracias, doctora Dutrenit, muchísimas gracias, maestra Roxana. Les vamos a dar un aplauso para finalizar su intervención.